iglesia crece a través de los niños, ¿verdad? Nosotros estamos en eso, esperando otro nieto, ¿verdad? A ver si acaso en algún momento. Vamos a orar. Soberano Dios, Padre eterno, te damos gracias por darnos la bendición de venir a este lugar para adorar tu nombre, para exaltarte, Señor, para abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestro conocimiento para que tú puedas hablarnos. Señor, necesitamos que tú hables a nuestro corazón. Queremos que tú, usando este instrumento, este vaso que decidiste utilizar, nos hables esta mañana, que podamos no solamente ser oidores olvidadizos, Señor, sino que podamos atesorar tu palabra, tomarla, interiorizarla en nosotros y ponerla en práctica en nuestra vida. Bendigo la vida de cada uno de los hombres y mujeres que trajiste a este lugar. Bendigo también la vida de aquellos que nos miran a través de las redes sociales y bendigo también a aquellos que nos mirarán en algún momento a través de las grabaciones que quedan en la red social, Señor. Te pedimos que seas tú glorificado en todas las cosas, que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, que seamos, Señor, receptores de este mensaje y que lo pongamos en práctica y lo compartamos con otras personas. Te damos gracias por todo, Padre, en el bendito y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Empecé hace 3 semanas una serie que he titulado La Santidad y hoy voy a compartir el tercer mensaje. Empecé también la semana pasada un diagnóstico de la iglesia cristiana del siglo XXI, hablando la semana pasada de cómo estamos con respecto a la iglesia del siglo XXI, con respecto a la predicación, cómo estamos con nuestra adoración al Señor, cómo estamos con la comunión los unos con los otros, y finalmente toqué rápidamente la parte de la evangelización, que la voy a profundizar en otro de los mensajes. Y cada uno de ellos son temas importantes que necesitamos aprender y tienen que ver con la parte de la santidad en la cual todos nosotros estamos involucrados. Ahora, yo he titulado esta serie La Santidad, y es que la santidad es un tema complejísimo. Se tomarían muchas semanas para hacerle justicia a este tema tan importante, pero queremos, aunque sea, apuntar algunas cosas acerca de ella. Primeramente y antes que nada, yo quiero que pensemos, ¿qué quiere decir ser santo? La palabra santo significa apartado, y esa palabra apartado tiene 2 connotaciones importantes. Somos apartados, uno puede ser apartado de algo, pero también apartado para algo. Son las 2 cosas que tienen que ver con la santidad, apartados de y apartados para. Y la santidad es así, la santidad no es solamente algo negativo como no hagas esto, no hagas lo otro, no pienses así, no digas así. No es solamente negativo, sino que también es un llamado a cierta vida, a ciertas acciones, a ciertas actitudes, a ciertas posturas de vida. Algo importante es recordar que la santidad no es un producto terminado. Es decir, nosotros no nos convertimos en santos en el momento de entregar nuestro corazón a Cristo. Empezamos un proceso de santificación, empezamos un proceso de santidad. Vamos caminando todos los días, vamos caminando cada minuto de nuestra vida en el proceso de buscar la santidad. Y lograremos la santidad o llegaremos a ser realmente santos el día en que estemos en la presencia del Señor. Mientras permanezcamos en esta tierra, estamos en proceso de santidad. Y entonces vamos buscándola lógicamente, intencionalmente. Entonces nosotros somos apartados del mundo que no conoce a Dios y que no le da prioridad a las cosas del reino, pero también somos apartados del pecado, somos apartados de las obras del mal, somos apartados también para ser vasos útiles para el Señor. Somos apartados para ser instrumentos en sus manos. Es decir, Dios no nos saca del mundo para simplemente librarnos del mal y nada más. Dios quiere que al sacarnos de allí, nosotros seamos sus instrumentos, sus brazos, sus pies, su voz, para que otros le puedan conocer. Y entonces, cuando entendemos esto, entendemos aquello que decía el apóstol Pedro en otro pasaje, para poder compartir o entender las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, somos apartados para servir al Señor, apartados para ser agradables a Él,
apartados para dar un fruto agradable para el Señor que honre su nombre. Es decir, este doble llamado es separarnos de ciertas cosas, dejar atrás ciertas cosas, pero también ir hacia otras que van a ir formando la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Al final, cada creyente entiende que la función por la cual venimos a un lugar como este, la función por la cual oramos y leemos la palabra, es para que cada día seamos formados a la imagen de Cristo y que Cristo sea reflejado en nosotros. Que podamos decir, como decía el apóstol Pablo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Yo sé que esto es muy grande, pero tenemos que caminar hacia aquello. Entonces, es importante esta idea de santificación, de consagrarnos, de dedicarnos completamente para el Señor con un solo propósito. Recordemos algo también muy importante. Solo en el Antiguo Testamento se daba que los instrumentos que se usaban en los lugares santos eran completamente apartados para, es decir, las vasijas que se usaban en el templo, los objetos que se usaban en el templo eran dedicados exclusivamente para la obra del Señor y no se podían usar de otra forma. Nadie podía tomar una vasija que pertenecía al lugar, al tabernáculo o al templo y llevársela para usarla para cualquier otra cosa. No, eso estaba consagrado allí por la connotación del templo, por la connotación del tabernáculo. O el sacerdote no podía tomar uno de los candelabros del tabernáculo o del templo y alumbrarse y llevárselo para la casa. No, cada instrumento que estaba en el templo, cada instrumento que estaba allí, cada cosa que estaba en el lugar que se había establecido como el lugar de reunión para el pueblo, pertenecía a ese lugar y era santo para ese lugar. Pero esto era en el Antiguo Testamento. Estos objetos eran separados del uso mundano. Había un momento en que se consagraban, se dedicaban y eran exclusivos para los asuntos de Dios y nadie podía usarlos excepto para lo mismo que tuviera que ver con el templo. En el Antiguo Testamento Dios movió primeramente a Moisés para que hiciera un tabernáculo en el desierto. La Biblia nos enseña que fue un santuario terrenal transitorio, inspirado por Dios y ordenado por Dios en toda su construcción, y Moisés lo diseñó de acuerdo al modelo que Dios le dio en el monte Sinaí. Usted puede encontrar esto en el capítulo 25 del libro de Éxodo. Dios le mostró a Moisés cómo hacerlo. Fue hecho por una ofrenda voluntaria del pueblo, es decir, una ofrenda de corazón, ya que Dios deseaba un corazón dispuesto. Dios tomó la iniciativa de que le hicieran un templo. Es más, en Éxodo 25:8 dice: después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. Por cierto, el año pasado en el recorrido que hicimos a Tierra Santa, nos llevaron a un lugar en el desierto donde allá en Israel hicieron una réplica perfecta y exacta del tabernáculo. Y es interesante, yo nunca pensé que el tabernáculo fuera algo tan pequeño. Es realmente pequeño, es chiquitito, pero es una réplica exacta con las medidas exactas que Dios le dio a Moisés. Y es muy interesante verlo porque hicieron la réplica no solamente de la parte de la tienda, sino que hicieron la réplica incluso con los candelabros, con el arca del pacto y con todas las cosas que estaban en la tienda de reunión. Ahora, este santuario, este tabernáculo, proporcionaba un centro visible para el culto al único Dios verdadero y acercaba al pueblo a Dios, hacia la presencia de Dios, y acercaba a Dios de alguna manera al pueblo. Pero constituía también una protección contra la idolatría, ya que las características del pueblo, después de haber estado bajo la influencia idolátrica por 400 años en Egipto, el pueblo de Israel tenía la tendencia a la idolatría. Y lo vimos saliendo del desierto. ¿Qué hicieron? Mientras Moisés no estaba, levantaron un ídolo y dijeron: este nos sacó de Egipto. Entonces había una tendencia constante en el pueblo de Israel hacia la idolatría, y el tabernáculo representaba un baluarte contra la adoración de los numerosos dioses paganos que rodeaban al pueblo de Dios. El propósito de Dios era mostrar su deseo de habitar en medio de su pueblo. Este tabernáculo fue conocido también como el tabernáculo de reunión y como el lugar donde la congregación de Israel llevaba sus ofrendas y sus sacrificios. Ahora,
La gente traía al tabernáculo, y fue la primera instancia, luego fue el templo, traía animales que tenían que ser puros, sin defectos, podrían ser chivos, becerros, toros, se presentaban a Dios, y a través del sacrificio de estos animales, Dios expiaba los pecados del pueblo. Esto también lo podemos ver en el libro de Levítico, capítulo 4. El tabernáculo fue el lugar también donde se manifestaba la presencia de Dios, y Dios a través del profeta daba dirección al pueblo. Después de que Israel se hubo establecido en la tierra prometida, habiendo pasado 4 décadas en el desierto por la desobediencia y habiendo estado errantes todo ese tiempo, el pueblo del pacto finalmente se establece en una tierra, en una porción propia de tierra que se llama Canaán, y el tabernáculo y todos los objetos sagrados vinieron y se establecieron en un lugar llamado Siloé. En Silo se establece el tabernáculo de Dios, el primer tabernáculo que Moisés había construido. Después este tabernáculo fue trasladado a otro lugar que se llama Gabaón, y de Gabaón finalmente con el rey David el tabernáculo fue trasladado a la ciudad de David, o a Sión, y hasta aquí esa tienda de campaña cumplió el propósito por el cual Dios la había construido. Pero más adelante, lo que comenzó como una tienda, como un tabernáculo, se transformó en un magnífico templo en Jerusalén. En el libro de Crónicas, en el capítulo 17, tenemos un momento clave de la historia de la revelación. David estaba muy interesado en hacer una casa para Dios. David ya había establecido su reino, estaba en paz en su reino, y entonces David dice: voy a construirme una casa, pero quiero construir una casa a Dios. Y Dios miró el propósito de David. Él tuvo en su corazón edificar un templo para sustituir el tabernáculo. Ahora, esto a Dios le pareció bien, y uno lo puede leer toda la historia en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7. Pero Dios aprobó la idea, pero no permitió que David construyera el templo. ¿Por qué? Porque David había derramado mucha sangre, había pasado demasiada sangre por sus manos, y Dios dijo: tú no me construirás el templo. Y David hizo la provisión, trajo todos los recursos, preparó todas las cosas, pero fue Salomón su hijo quien al final construye el templo. De acuerdo con la cronología comúnmente aceptada, el templo de Salomón se terminó alrededor del año 1005 antes de Jesucristo. En cuanto a arquitectura y construcción, en diseño y costo, esta es una de las obras más extraordinarias que se han construido en la historia. Si usted lee la historia, que le animo a que lo lea, tanto en Crónicas como en Reyes, se va a dar cuenta que era un templo majestuoso, increíble. Las paredes forradas con láminas de oro puro, todo estaba forrado con oro, era algo impresionante. Los servicios dedicatorios para este templo duraron 7 días. Una semana de regocijo santo en Israel. La condescendiente aceptación del Señor se manifestó en una nube que llegó y llenó el recinto después de que los sacerdotes salieron del lugar. La gloria de Dios llenó esa casa. Ahora, aunque la presencia de Dios estaba en este templo, en este primer templo llamado el Templo de Salomón, hay un detalle que quiero que tengamos claro, y es lo que el mismo Salomón escribe en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versos del 18 al 21. Salomón está orando, dándole gracias a Dios por la construcción del templo, y dice de esta manera: pero ¿será posible que tú, Dios mío, habites en la tierra con la humanidad? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, Señor, mi Dios, atiende a la oración y a la súplica de este siervo tuyo. Oye el clamor y la oración que elevo en tu presencia. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre este templo, el lugar donde decidiste habitar, para que oigas la oración de tu siervo que eleva aquí. Oye las súplicas de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Oye desde el cielo donde tú habitas, escucha y perdona. A partir del primer templo nos damos cuenta entonces que ya Dios realmente no habita. Dios visita aquel lugar, pero no habita en un templo hecho por manos humanas. Como bien lo dijo Salomón: ni los cielos te pueden contener, tú nos oyes desde el cielo donde tú habitas.
Si Dios hubiera estado habitando permanentemente en ese templo nunca hubiera sido destruido. Porque ¿quién podría destruir la presencia de Dios? Si el templo fue destruido fue porque Dios no habitaba permanentemente en ese lugar. Sin embargo, la historia nos cuenta que este maravilloso templo de Salomón fue destruido. La maravillosa obra fue saqueada por el rey de Egipto. 216 años después del saqueo de Egipto, Acaz, rey de Judá, quitó el altar y quitó la fuente y dejó solamente una casa vacía donde en otro tiempo hubo un templo. Y al final Babilonia acabó con destruir completamente el templo y lo consumió por el fuego, y el templo de Salomón se terminó para siempre. Nuevamente, bajo el dominio benigno de Ciro y de Darío, reyes de Persia, se le permite al pueblo volver a Jerusalén y una vez más se les permite edificar de nuevo un templo de acuerdo a su fe. Para honrar al director de la obra, al que dirigió la construcción del segundo templo, se le conoce en la historia como el templo de Zorobabel. El primero fue el templo de Salomón, el segundo fue el templo de Zorobabel. A pesar de que este templo era muy inferior en cuanto a lujo, en cuanto a acabados, en cuanto a muebles, en comparación con el espléndido templo de Salomón, fue lo mejor que se pudo edificar, lo mejor que el pueblo pudo hacer, y el Señor aceptó aquel templo como una ofrenda representativa del amor y de la devoción de sus hijos para con Él. Unos 16 años antes del nacimiento de Cristo, Herodes I, rey de Judea, inicia la reconstrucción del templo de Zorobabel. Habían pasado 500 años, el templo se había deteriorado con los años, se había perdido mucho de la comunión, y Herodes es quien decide reconstruir el templo de Zorobabel. Este era un tiempo decadente, el templo estaba virtualmente en ruinas, esa estructura había durado 5 siglos, pero se había deteriorado tanto que hizo falta reconstruirlo. Y entonces se formó lo que se llamó el templo de Herodes, que son los 3 templos que están en la historia. Primero el tabernáculo, el templo de Salomón, el templo de Zorobabel y finalmente el templo de Herodes, que no es otro sino que el de Zorobabel reconstruido. Ahora, según las escrituras, Jesús estuvo en este templo, conoció este templo, y hay muchas cosas que se dieron alrededor de este templo. Es evidente entonces que cuando se opuso a aquellos degradados comerciantes que habían hecho de la casa de Dios un lugar de comercio, Jesús estaba presente allí, y Jesús tuvo mucho que ver con esto. Y pese al nombre que se le conoció como el templo de Herodes, Jesús dijo: este templo es la casa del Señor, y Jesús lo llamó la casa del Señor, la casa de mi Padre. Ahora, en el tema de los cambistas, que es un tema que ha sido manoseado por muchas personas, ¿qué fue lo que enfureció a Jesús de este templo? O de lo que estaba pasando en este templo. Recordemos que en el templo era el lugar del sacrificio. Era donde el pueblo traía un animal para ser sacrificado y traer una ofrenda para que Dios perdonara los pecados del pueblo temporalmente. Porque el pueblo era perdonado temporalmente y luego tenía que volver otra vez por cada pecado que cometiera a venir a pedir perdón delante de Dios y traer un sacrificio. Entonces el sacrificio, que en un momento fue algo extraordinario, se convirtió en un negocio redondo. Resulta que los sacerdotes pusieron ciertas normas y dijeron: los animales tienen que ser completamente puros, pero si alguien tenía un animal completamente puro, le decían: ese no te lo podemos aceptar, tienes que comprarlo dentro del templo. Solo los animales del templo son útiles para el sacrificio. Entonces la gente no podía decidir traer sus propios animales. ¿Cuál era el objetivo? Que tuvieran que comprar el animal en el templo. Pero entonces el negocio era tan redondo que decían: lo puedes comprar en el templo, o lo tienes que comprar en el templo, pero no puedes usar el dinero que usas en el mundo, porque eso es mundano. Tienes que usar el dinero del templo, y ellos hicieron su propio dinero. Y entonces usted tenía que traer su dinero y cambiarlo a la moneda del templo, y en el cambio de moneda, al dolarizarlo, por ponerlo de alguna manera, ellos ganaban un porcentaje por aquel cambio. Así que ganaban en la venta del animal, ganaban en el cambio de la moneda. Era un negocio redondo. Y si una persona no tenía el dinero, no había sacrificio y no había perdón de pecados. Salado te mueres con tu pecado, porque no tenías ni el dinero ni el animal puro para poder traerlo. Esto fue lo que enfureció a Jesús,
cuando él vio que la casa del Señor, que lo que se ofrecía como un sacrificio para perdón de pecados, se convierte en un negocio redondo. Y eso enfureció al maestro, y por eso él sacó a los mercaderes del templo. ¿Por qué? Porque era un simple negocio redondo. Cuando yo analizo esto a la luz del siglo XXI y de muchos lugares que hoy consideramos lugares de predicación de la palabra del Señor, lugares donde el pecador puede venir a traer sus pecados y pedir perdón y arrepentirse, que no necesitamos pagar absolutamente nada por hacer esto, se me parece mucho a muchos lugares que tenemos hoy en el siglo XXI, donde le cobramos ciertas cuotas a las personas o le imponemos ciertas cosas para que ellos puedan recibir el perdón de sus pecados. Hace unos días atrás me llamó una señora al programa de radio y me dice: pastor, quiero hacerle una pregunta. Es que en la iglesia donde yo estoy, el pastor me llamó y me dijo: hermana, necesito que usted me traiga una certificación de un contador público autorizado de sus ingresos para calcularle el diezmo de la iglesia. Y me dice: pastor, y no sé qué hacer. Le digo: salga en carrera de ese lugar. ¿Quiénes somos nosotros para controlar? ¿Quiénes somos para decidir? Entonces la persona ya no es un penitente pecador que viene arrepentido, sino que es un número que nos representa cierta ganancia en la iglesia. Muy parecido al tiempo de Jesús. Probablemente si Jesús estuviera hoy, haría lo mismo que hizo en aquel momento. Volviendo al tema. Jesús, en un momento determinado, en Mateo 24, versos del 1 al 2, dice que Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Efectivamente, en el año 70 el templo fue completamente destruido por el fuego en la toma de Jerusalén por los romanos al mando del emperador Tito. La pregunta que salta a la vista es: si para Jesús el templo era la casa del Señor, ¿por qué Jesús permitiría que el templo fuera destruido? Por eso quiero que lo tengamos presente siguiendo el hilo conductor. El templo se destruyó porque aunque Jesús lo llamó la casa de Dios, Jesús sabía cuál era la verdadera casa de Dios. Ahora, los fariseos idolatraron el templo y habían hecho a un lado a Dios. Recordemos que antes de Jesús, la única forma de buscar a Dios era por medio del templo. La única forma de expiar los pecados temporalmente era también trayendo ofrendas de sacrificio al templo. Una vez más, para que no nos quede ninguna duda, si Dios hubiera habitado literalmente en ese lugar, nadie lo hubiera destruido y hasta hoy el templo estaría en el mismo lugar. Tras la ruptura que produjo el pecado, aun cuando el templo era considerado como la casa de Dios, el Evangelio de Juan comienza a mostrarnos la realidad del verdadero templo de Dios. Y en el capítulo 1 y verso 14, Juan dice una verdad extraordinaria. Dice Juan: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Recordemos que el templo era el lugar donde bajaba la presencia de Dios. Ahora ya no baja la presencia de Dios. La presencia de Dios está con nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es la realidad histórica y de fe que irrumpe en la historia como el verdadero templo encarnado de Dios. Jesús era el templo. Él estaba en medio. El desplazamiento se produce de los muros a la carne, de un lugar a un hombre. Nada más y nada menos que el Verbo era Dios, dice Juan. Era Jesús, era Dios encarnado que viene a habitar entre los hombres. Ya no es la presencia de Dios esporádica, ahora es Dios viviendo entre nosotros y Él se convierte en el templo. Entonces, si antes la gloria divina se posaba en el tabernáculo, en el tiempo de Jesús vemos al Padre con nosotros a través de Jesús. Pero ¿cuál fue la relación de Jesús con el templo? Durante el ministerio terrenal, Cristo viajó al templo en la fiesta de los tabernáculos, por ejemplo, usted lo puede ver en Juan 7. Enseñó en la corte del templo, lo cuenta Marcos capítulo 14. Utilizó la autoridad, como lo comenté antes, para restaurar el decoro apropiado y sacar a los abusadores del templo, según Juan 2:16. Y ahora entendemos correctamente este hecho porque se especula mucho sobre esto. El templo
que le importaba a Jesús, el templo real, era el mismo Jesús. Cuando Él dijo mi casa y la casa de mi Padre, no se estaba refiriendo solo a las instalaciones físicas, Él se estaba refiriendo a Él mismo, a Él como el cuerpo de Dios. El templo sagrado donde Dios residía y debería manifestar su gloria y su amor, se convirtió en un lugar de explotación, de abuso, de engaño. Se había profanado y ahora Dios tomó la decisión de bajar Él en la persona de Jesucristo para ser el templo sagrado de Dios. Es más, Jesús en Juan capítulo 2 verso 19 le dijo a los discípulos: destruid este templo. Respondió Jesús: y yo lo levantaré en 3 días. ¿De qué templo estaba hablando Jesús? Estaba hablando de su propio cuerpo como el templo de Dios. Ahora, el verdadero templo de Dios entonces es Jesús mismo, el Hijo de Dios. Y ahora este es el nuevo pacto que Él hace con nosotros. Jesucristo, el verdadero templo, ya ha sido levantado por mano divina. Es el Cristo resucitado de entre los muertos. Es al que se refiere Juan en todo su libro. Y solo a través de Él entramos a la presencia de Dios. Antes íbamos al templo a dar un sacrificio para que Dios nos perdonara. Ahora vamos directamente al templo, a Jesús, y Él nos da el perdón de nuestros pecados. Esto fue lo que Jesús le dio a entender a la mujer samaritana. Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana en aquel encuentro en Samaria, Él le dice de la siguiente manera: créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. La palabra de Jesús señala el final inminente de la adoración en un edificio como templo. Jesús instituyó un pacto nuevo bajo el cual Dios habita en el pueblo por medio no de un edificio, sino de una persona, y esta persona se llama Jesús. Mientras Jesús corporalmente estuvo en la tierra, el templo estaba en la tierra con Él. Él era el templo, era el único que se podía acudir. El culto divino ya no se restringiría a una determinada localidad, ni Judea, ni Samaria, ni otro lugar, y esto era posible por la reconciliación de Cristo efectuada en la cruz del Calvario, por la resurrección de Cristo dándonos una nueva vida y una nueva esperanza. Ahora, hay un incidente que quiero que lo veamos en Mateo capítulo 12, versos del 1 al 8. Dice Mateo: por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado. Él les contestó: ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Dice que entró en la casa de Dios y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos, sino solo a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Pues les digo que aquí está uno más grande que el templo. Si ustedes supieran qué significa esto, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, no condenarían a los que no son culpables. Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. A mí me encanta la forma en que lo hace Jesús. Me encanta cómo Él enfrentaba a los fariseos y los ponía en su lugar. Me encanta cómo usaba la misma escritura para mostrarles la verdad de lo que ellos no lograron entender. Para ellos lo importante era el lugar físico, no las personas, no Dios. Ellos estaban interesados en el templo. En otras palabras, Jesús estaba determinado a edificar otro templo. Era el templo del nuevo pacto. El plan divino era infinitamente mayor que las rocas talladas por los hombres. Su templo estaría hecho de carne humana, ya no de piedras ni de edificios. El culto del templo era por diseño una institución temporaria en el plan divino que simplemente prefiguró el trabajo futuro de Cristo, pero nunca podría proveer una completa reconciliación entre Dios y el hombre. Ahora, por medio de la obra redentora de Cristo, el velo y en efecto todo el sistema del culto del templo quedó obsoleto.
Y ahora se invita a cada creyente a acercarse confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. En el libro de Mateo, capítulo 27 y verso 51, dice que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, cuando llegó el momento final de terminar su vida terrenal antes de la resurrección, sucedió un evento, dice Mateo. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, la tierra tembló y se partieron las rocas. Al desgarrarse el velo del templo, quedó expuesto el lugar que había sido hasta ese momento un lugar sacrosanto. Solo un sacerdote una vez al año y a riesgo de su propia vida podía entrar. Ahora el templo se abrió. Ahora ya no hay separación. Y así el cielo terminó con el servicio simbólico. El símbolo se había encontrado con la realidad simbolizada. Ahí estaba Jesús. Él era el lugar santo. Él era el lugar santísimo. Él era el templo de Dios. Ya no hace falta un lugar de sacrificios. ¿Por qué? Porque una vez que Jesús hizo el sacrificio en la cruz del Calvario, ya no hay más sacrificios. Él hizo el único y más grande sacrificio. Juan capítulo 14 versos 15 y 17 dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Aquí inicia la tercera etapa. Entonces la primera etapa es el tabernáculo y el templo, donde Dios venía con su presencia y llenaba aquel lugar. La segunda etapa es donde Dios mismo baja en la persona de Jesucristo y se convierte en el templo, y solamente se puede acudir a Él, ya no un lugar físico, sino una persona. La tercera etapa es la promesa de Jesucristo de enviar a un consolador. Él dijo: uno con la misma esencia que yo, que ya ahora no habrá que ir hasta Jerusalén a buscar a Jesús porque ya no está, porque ahora a través del consolador Él vive dentro de nosotros. Entonces hoy usted y yo somos el templo de Dios. Nosotros, porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. En el momento en que la persona le entrega su corazón a Jesucristo, le abre su corazón al Señor, el Espíritu Santo viene a ser morada y nos convertimos nosotros en el templo de Dios. En Juan 14, 23 les contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos morada en él. ¿Se da cuenta? Jesús nos anuncia la llegada del Espíritu Santo, quien supera la limitación física y temporal de la persona de Cristo, y vivirá en nosotros y nos guiará a toda verdad. La intención del Hijo y del Padre a través del Espíritu es hacer morada en nosotros. De hecho, la noche antes de su muerte, en la Santa Cena, Jesús anunció la inauguración del nuevo pacto, basado no en la sangre de animales sacrificiales, no en un templo, sino en su propia sangre. Mateo 26, 28 dice: esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para perdón de pecados. El sacrificio único y final lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Ya no necesitamos un edificio ni un sacerdote para traer sacrificios y presentarlos delante de Dios para que Dios nos perdone los pecados, porque ahora Él vive dentro de nosotros. Él hizo el sacrificio una vez y para siempre. Entonces, de acuerdo al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, las directrices cambiaron radicalmente después de su sacrificio. Lo primero que debemos recordar es que el templo era el lugar del sacrificio. Jesús fue el último de los sacrificios. Después de Jesús ya no hay más sacrificios. No se necesitan más altares, no se necesitan sacerdotes, no se necesitan sacrificios, y la iglesia primera lo entendió de esta manera. El mismo Jesús dijo en Juan capítulo 2 versos 19 al 21: destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo, y tú vas a levantarlo en 3 días, le dijeron los fariseos. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que él había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Ya a partir de aquí, Jesús deja claro que el templo es Él y no es un edificio. Incluso el libro de los Hechos queda claro que la nueva iglesia se reunía
en el templo, pero también se reunían en las casas y se reunían en cualquier lugar y podían hacerlo en cualquier parte, porque ya el templo no era el lugar donde habitaba Dios. Ellos entendieron que Jesús era el templo y Jesús trasladó el templo al corazón de cada uno de ellos. Esteban, en su predicación, tenía claro todo el panorama, hizo como un resumen de esto. Estamos enseñando, por cierto, los jueves, el tema del Espíritu Santo. Terminé esta semana con el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Hablé acerca de este pasaje. Este próximo jueves voy a empezar con el Espíritu Santo en las cartas de Pablo y voy a continuar hablando sobre el Espíritu Santo de aquí hasta final de año. Este es un comercial. Hechos capítulo 7 dice: nuestros antepasados, está Esteban hablando a la multitud, nuestros antepasados tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio, hecho como Dios lo había ordenado a Moisés, según el modelo que éste había visto. Después de haber recibido el tabernáculo, lo trajeron consigo bajo el mando de Josué. Cuando conquistaron la tierra de las naciones que Dios expulsó de la presencia de ellos, allí permaneció hasta el tiempo de David, quien disfrutó del favor de Dios y pidió que le permitiera proveer una morada para el Dios de Jacob. Pero Salomón fue quien construyó la casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas. Como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán?, dice el Señor, o qué lugar de descanso. ¿No es mi mano la que ha hecho todas estas cosas? El problema que Esteban pone en relieve con este repaso histórico es que los referentes espirituales de Israel se habían concentrado tanto en la verdad de que el Señor había prometido favorecer un templo con su presencia, que limitaban al Altísimo a un edificio. Y lo que era peor, llegaron a reverenciar más al edificio que al mismo Dios de los cielos. Esto los incapacitó para reconocer y para recibir al verdadero templo de Dios cuando bajó en la persona de Jesucristo, cuando se manifestó en carne. Esteban trata de señalarles que el antiguo sistema simbólico había pasado y que el propósito de Dios era construir un templo espiritual en el corazón de los hombres. Como veremos más adelante, Pablo, que había escuchado la defensa de Esteban, empleó este mismo argumento cuando habló a los filósofos en Atenas. Los primeros cristianos siguieron adorando en el templo, pero ya no lo consideraban como el lugar santo que se consideró anteriormente. Y tras la ascensión de Jesús, ellos siguieron llegando al templo, pero siguieron su obra en medio de todo el mundo, también reuniéndose en diferentes lugares, y entendieron lo que hoy usted y yo tenemos que tener muy claro: ya Dios no habita en lugares hechos de manos de hombres. Dios habita en el corazón de las personas. Es decir, este lugar que nosotros hemos dedicado para adorar al Señor, para venir a congregarnos, es un simple edificio. Esto no tiene nada de santo. Es santo hoy porque ustedes están aquí. Pero en el momento en que nosotros salgamos de este edificio, esto queda un edificio vacío. Es un edificio común y corriente como cualquier otro. No hay nada de santo en este lugar. Este lugar, por supuesto, nosotros nos hemos preocupado por hacer un lugar agradable, por hacer un lugar bonito, limpio, cómodo. Como verán, ya se instalaron las 3 primeras unidades de aire acondicionado, no están conectadas todavía. Creemos que para dentro de hoy en 8 estarán conectadas estas 3 unidades. Vienen 4 unidades más para atrás, pero primero tenemos que cerrar todo el resto del edificio para que no se escape el aire. Pero queremos hacer un lugar agradable para reunirnos, pero este no es el templo de Dios. El templo de Dios somos nosotros. Y en el momento en que nosotros salimos de aquí, Dios no está en este lugar. Aquí quedan las cámaras, aquí queda la trila, aquí queda todo. Esto es un edificio. El templo de Dios somos nosotros, usted y yo. Y si nosotros nos vamos y nos reunimos en el parque de Curridabat, el templo de Dios estará en el parque de Curridabat. La iglesia de Cristo estará allí, porque la iglesia de Cristo son seres humanos, no lugares, no sitios. El Cristo resucitado y ascendido habita dentro de la comunidad de creyentes verdaderos por medio del Espíritu Santo. En esta comunidad de creyentes verdaderos, que somos el templo espiritual, esta comunidad reemplazó el templo arquitectónico del Antiguo Testamento. Pablo lo refleja de la siguiente manera en su primer discurso ante el Areópago. Pablo tenía claro, había escuchado la predicación de Esteban
Y él lo entendió claramente de la forma en que Dios lo había planificado. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versos 24 y 25 dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida y el aliento y todas las cosas. Pablo, como decía que había estado en la defensa de Esteban, usa el mismo argumento, sintetizó el mismo argumento. Y en el libro de Corintios, en el capítulo 3, versos 16 y 17, Pablo vuelve nuevamente a reforzar este concepto. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son el templo de Dios. Nosotros somos el templo de Dios, porque luego de la venida del Espíritu Santo, ahora Él vive en nosotros. No está en una determinada dirección, no está en un determinado edificio, Dios está en nosotros. Algunos de ustedes se habrán enterado que hubo un incidente en nuestras instalaciones. Yo se los he dicho durante mucho tiempo. Yo creo responsablemente delante de Dios que nosotros no podemos tener unas instalaciones como estas desocupadas toda la semana para usarlas solamente un ratito fin de semana. Creo que responsablemente tenemos algo que hacer. Y entonces, dentro de este proceso que yo les he hablado, alquilamos estas instalaciones para una actividad, y las personas que teníamos un contrato bien hecho, bien determinado, y nos cuidamos en todos los detalles, hicieron algo que nosotros esperábamos que no hicieran. Es un error. ¿Qué podíamos hacer? Se hizo y se hizo, ya no hay nada más que hacer. Pero algunas personas se rasgaron las vestiduras, algunas personas se enojaron y hasta se fueron de la iglesia porque en el templo sacrosanto de Dios se hizo algo que no debía de hacerse. Estoy totalmente de acuerdo en que no debió haber pasado y extremamos todas las medidas de seguridad para que no vuelva a pasar. Pero este no es el templo de Dios. Esto es un edificio vacío. Cuando nosotros no estamos aquí, aquí no está la presencia de Dios. Cuando los hijos de Dios estamos en este lugar, aquí está la presencia de Dios. En lo demás es el edificio común y corriente. Es más, podría poner un ejemplo. Hay una iglesia que se reúne en un famoso hotel de este país. Resulta que hace 4 o 5 meses hubo una actividad del grupo LGTBI en este mismo hotel, en la misma sala donde se reúne la iglesia todos los domingos. La noche anterior a que la iglesia se reuniera hubo toda una fiesta de este grupo y pasaron cualquier cantidad de cosas que usted ni siquiera se puede imaginar esa noche en ese lugar. Cuando ellos terminaron su actividad, el hotel limpió las instalaciones, acomodó las sillas y al día siguiente se reunió la iglesia de Cristo. ¿No estaba la presencia de Dios ahí por lo que pasó la noche anterior? Claro que estaba, porque lo que llegó fue la iglesia de Cristo a reunirse en ese lugar. Y cuando la iglesia de Cristo salió de ese lugar siguió siendo un hotel como cualquier otro, porque las instalaciones no son la presencia de Dios. Dios no habita en templos hechos de manos de hombres, hoy habita en el corazón de las personas. Pablo, el apóstol Pablo decía en el libro de los Efesios capítulo 2: por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios y de su Espíritu. El edificio somos nosotros. Nosotros hacemos una tarima un poco más alta para poder verlos yo a ustedes, a los que están atrás y a los que están adelante, para que ustedes también nos puedan ver a nosotros. Pero no hay nada especial acá. Resulta, hace unos años atrás hay un amado hermano que me contaba el testimonio que él, cuando se convierte al Señor, una de las pasiones que desarrolló siendo un muchacho muy joven fue limpiar el templo, porque tenía la idea del templo sacrosanto de Dios. Y entonces él le pidió al pastor que le permitiera limpiar el templo, y él sacaba horas para venir a limpiar el templo. Eran unas instalaciones muy grandes. Y el pastor le dijo: puedes limpiar todos los alrededores, no toques la tarima porque caes muerto. Y entonces dice que él llegaba a limpiar y él cogía la escoba y se acercaba a la tarima y pasaba la escoba así por miedo a que la escoba prendiera fuego. Y él decía: si toco la tarima
voy a caer muerto. Un día algo sucedió en la tarima mientras él estaba limpiando, y entonces algo se regó y él llegó a limpiarlo y se dio cuenta que no cayó muerto en la tarima. Mis amados, este lugar está hecho para que nosotros podamos adorar a Dios, pero Dios no está aquí. Está hoy aquí porque ustedes y yo estamos aquí. Tengamos claro esto. En conclusión, continuamente, a pesar del pecado, Dios ha revelado su presencia al ser humano a través de la historia. Dios siempre nos busca y ha querido estar cerca de nosotros. En el Antiguo Testamento se construyó el tabernáculo y se construyó el templo para que de alguna forma Dios pudiera estar cercano al pueblo. Entendemos que cuando viene Jesús, Él se convierte en el templo. Y una vez que Jesús asciende a los cielos, deja el Espíritu Santo para que viva en nosotros, y nosotros nos convertimos en el templo sacrosanto de Dios. ¿Qué compromiso más grande tenemos usted y yo? ¿Qué compromiso? Porque el verdadero templo de Dios soy yo. Y lo que yo haga con mi vida, los lugares que yo visite, las cosas que yo haga, los pensamientos que yo tenga, las decisiones que yo tome, soy el templo de Dios. Si para el pueblo judío no se podía hacer nada pecaminoso en el lugar, en el santuario, imagínense, porque ellos consideraban que el templo era algo sacrosanto, ¿cuánto más ahora usted con su vida hará algo que no corresponde a lo que Dios espera de usted? Si usted entiende que usted es el templo de Dios. Usted y yo somos el templo. En la iglesia usamos una expresión cuando decimos bienvenidos a la casa de Dios. Yo cambiaría esa expresión y diría, casa de Dios, bienvenidos a este lugar. Porque usted y yo somos la casa de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. Referirnos al edificio como la casa de Dios tiene dos peligros. El primero es literalizar y localizar a Dios en un lugar. Es creer que Dios está en un lugar físico. Dios no está en ningún lugar físico. Dios camina con sus hijos en cualquier lugar donde ellos vayan. Él está con nosotros. Entonces iríamos en contra de lo que el mismo Evangelio nos enseña, y estaríamos regresando al antiguo pacto si creemos que Dios habita en un lugar específico y que hay que ir a ese lugar a buscar a Dios. El segundo peligro está relacionado con el primero, es aislar a Dios de nuestros corazones para creer que está en un lugar y tener que ir a ese lugar a buscar a Dios. El plan de Dios no es habitar en un lugar construido por manos humanas, sino morar en el corazón de cada uno de sus hijos. Hoy Él mora en su corazón. Él mora en el corazón de todos aquellos que le han abierto su corazón a Él. Él ha hecho templo de la vida de cada uno de nosotros. Por eso la palabra dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Pero también dice que Él habita ahora en el corazón de las personas. Usted en su intimidad, en su soledad, puede estar en el lugar más aislado del mundo. La presencia de Dios está allí porque Él vive en su corazón y vive en mi corazón. Pero esta responsabilidad que usted y yo tenemos hoy de ser el templo de Dios debe llevarnos también a tomar una acción, a entender que nosotros tenemos que acercar el templo de Dios a las personas. Cuando usted habla con alguien, es Dios cerca de aquella persona hablando a través suyo, porque usted es el templo de Dios, porque el Espíritu Santo mora en usted. Si antes la persona se acercaba al templo para conocer a Dios, ahora nosotros debemos acercarnos a la persona para que conozcan a Dios. Cada vez que usted habla con alguien, cada vez que usted se sienta con alguien, cada vez que usted comparte con alguien, está el Espíritu Santo de Dios presente para que usted le muestre quién es Dios. Esta es una responsabilidad que tenemos. ¿Qué significa para nosotros la imagen del templo? La imagen del templo nos muestra el papel de la iglesia en el mundo de hoy. Dios construyó el templo en el Antiguo Testamento para que las personas pudieran ir a encontrarlo. Él construyó su templo en el Nuevo Testamento por la misma razón, pero la iglesia tiene que ir al mundo para que el mundo conozca quién es Dios. Y es allí donde está nuestra responsabilidad. Pablo dice en Efesios capítulo 3, por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre,
Y en otro verso, en el 14, dice: y que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios, que Cristo viva en sus corazones por la fe, y que el amor sea raíz y fundamento de sus vidas, para que puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Dios, y que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. La oración de Pablo describe en cierto modo el papel de las reuniones de la iglesia local. El objetivo es que la gente pueda ver qué tan ancho, qué tan largo, qué tan alto, qué tan profundo es el amor de Cristo. Hoy el templo ya no está en un lugar físico, el templo va a buscar a las personas para mostrarles el amor de Cristo. Por eso es que usted tiene la responsabilidad de buscar a todas las personas posibles de su entorno y mostrarles el amor del Señor, porque usted es el templo de Dios hoy. Cierre sus ojos, incline su rostro. Por mucho tiempo hemos cometido errores como creyentes, como cristianos. Hemos confinado a Dios y a su gracia a un lugar físico. Y si bien es cierto, este lugar es necesario para que nosotros como cuerpo nos reunamos, que estrechemos nuestros lazos de amistad, de amor, para que juntos hagamos estrategias para ganar al mundo, también es cierto que tenemos que entender que Él vive en nuestro corazón, que ya Él no necesita un lugar, porque hoy tiene nuestro corazón como lugar, y que esta responsabilidad debe urgirnos y llevarnos a compartir el mensaje del Evangelio con cuantas personas sea posible. Hoy el amor de Cristo será manifestado a través suyo y a través mío. Cuando abrazamos a alguien que no conoce al Señor, es el templo de Dios abrazando a aquella persona y mostrando el amor de Cristo. Cuando buscamos a alguien para mostrarle la verdad que hemos aprendido del Evangelio, estamos diciéndole: Dios todavía te ama y cuenta contigo y quiere que abras tu corazón para Él. Ese es el verdadero templo de Dios. Damos gracias a Dios por las instalaciones que nos permite utilizar, pero el templo de Dios somos nosotros. Si hay alguien en esta mañana, en este lugar, que no ha abierto su corazón a Jesucristo, que no ha permitido que el Espíritu Santo de Dios venga a morar en él, y no ha sido constituido y construido como el templo de Dios, yo quiero invitarle con todo respeto, pero con mucha vehemencia, para que usted hoy le abra su corazón a Jesucristo. Que usted le diga: Señor, aquí estoy. Ahora entiendo, Dios, que ya tú no habitas en un lugar, porque quieres habitar en mi corazón. Y en esta mañana, en este acto, yo te abro mi corazón para que vivas en mí. Si usted siente esa necesidad, hágalo ahora mismo, con sus propias palabras. Dígale: Señor, ven a morar a mi corazón. Jesús decía: si alguien me ama, yo lo amaré, y el Padre y yo vendremos a morar en él. El único requisito para que Dios viva en nuestro corazón es reconocer nuestra necesidad de Él, arrepentirnos de nuestros pecados y permitirle a Él entrar en nuestro corazón. Si lo haces, Dios vendrá a hacer habitación en ti. Tú te convertirás en el templo sacrosanto de Dios. Y de aquí en adelante empezará todo un proceso donde cada día vas a ir tratando de ser más agradable y más aceptable a Él. Y irás desechando algunas cosas, irás haciendo otras, irás dejando algunas cosas que no te construyen y construyendo otras que te edifican, para convertirte en el templo sacrosanto que Dios ha querido convertirte, que Dios ha querido hacer en tu vida. Señor y Padre Celestial, esta mañana venimos delante de tu presencia agradecidos contigo, porque tú eres, Señor, quien ha venido a morar en nuestro corazón. Gracias por estas instalaciones y por las instalaciones que se usan en diferentes lugares para que tu iglesia se reúna, para que tu pueblo se reúna. Pero principalmente gracias porque tú habitas en nuestros corazones. Haz, Señor, que esta realidad que la palabra nos enseña nos haga entender que necesitamos acercarnos a las personas para que ellos te conozcan mejor, para que realmente este templo que tú estás edificando a través del Espíritu Santo se convierta en un instrumento útil en tus manos. Es nuestra oración y te lo pedimos, Padre,
en el bendito y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero invitarle a ponerse en pie y juntos vamos a terminar adorando al Señor.